Han implementado un mecanismo para que los propietarios de autos, la gran estafa. Seguramente hay quien no tiene buenos. Cuba se ha quedado en oscuridad total. El país completo. Oye, Socomepilla, ¿qué tú haces aquí? Oye, País. Los padres a veces no hablan de estas cosas con sus hijos. El pueblo muestra su indignación en redes. No todas las personas alcanzan. Y está el hábito de que los primeros alcanzan, los otros no, los otros se quejan. Les hablé de la decisión de la Comunidad Europea sobre el libre visado de los cubanos. De hace un tiempo para acá prácticamente no se ven animales en la calle. Aquí se vive mejor. Que se renta una propiedad en 2.200 euros al mes, donde los cubanos se entregaban sus joyas por solo la residencia norteamericana. Que cuando vengan a Cuba no los dejen regresar o que tengan. Las condiciones de vida en este país son brutales. No para la totalidad de la población, pero sí para la mayoría. Mientras algunos importan lujosos automóviles, hay familias enteras que se ven obligadas a esperar por horas bajo el sol a que venga un autobús para poder trasladarse de un lugar a otro. En tiempos como estos, el jugo de caña se convierte en una verdadera bendición para ingerir calorías. Aquí le llamamos guarapo. Nuestro país, que una vez fue el mayor exportador de azúcar del mundo, hoy enfrenta dificultades incluso para abastecer el consumo interno. Una industria que era orgullo del país ha colapsado. En varias ocasiones Cuba se ha quedado en oscuridad total. El país completo. Una muestra de la falta de control que existe sobre el sistema eléctrico. Sin embargo, no todo se apaga en el país. Los hoteles continúan funcionando. El Ministerio del Turismo afirma que el sistema turístico cubano cuenta con un respaldo energético sólido. Mientras una parte del pueblo muestra su indignación en redes sociales, se podría decir que otros ya se encuentran resignados a la situación. Durante los apagones en Cuba, en muchas ocasiones el alumbrado público se logra mantener encendido. No durante los apagones masivos que han ocurrido 4 veces ya en menos de 6 meses. Dicen que a río revuelto ganancia de pescadores, y cuando hay apagones siempre aparecen los ladrones. Oye, Socomepilla, ¿qué tú haces aquí? Oye, ¡Coro! ¡Ladrones! Vendedores ambulantes, en su mayoría personas de bajos ingresos, no los carretilleros. Muchas personas que llegan a la edad después de jubilarse continúan trabajando, vendiendo bolsas de nylon, rellenando fosforeras, barriendo calles. El tan deseado descanso solo llega cuando la muerte está cerca. Si los niños sueñan frente a una vidriera llena de juguetes, aquí es donde sueñan los adultos. La ventaja de quien vive en La Habana es que tiene acceso a un mercado negro mucho mayor que quien vive en el campo. Se tiene acceso a más cosas siempre que se pueda pagarlas. Pero hay que lidiar con este tipo de cosas. La falta de agua y electricidad hace que la gente se vuelva loca. No me imagino pensar cómo sería en un lugar como este. Lo bueno es que tienen espacio para sembrar un poco de comida. Un poco más fácil la tienen quienes viven cerca del mar o de un río, aunque la pesca en Cuba siempre ha estado restringida.
Y quien no tiene un bote para pescar también encuentra la manera de resolver. ¡Ah, mami! Dile a correr. ¿Y a ti, te gusta la pesca? Déjame saber en los comentarios. No, tremendo banco, Cere. ¡Ahora, Edward! Ahora el gancho, ahora para el renal, ya, ahora para el renal. Mira para esto, Cere. No, qué lindo está, Cere. Un banco, Cere. ¡Ay, mami! ¡Que vayan! ¡Aquí está el pin! Una emocionante manera de ganarse la comida, pero la situación está bien difícil. Tanto así que los animales callejeros están sacando nuevamente sus instintos a flote. De hace un tiempo para acá prácticamente no se ven animales en la calle. Si tú me estás viendo desde Cuba, déjame saber en los comentarios si tienes la misma percepción. En el video anterior les hablé de la decisión de la Comunidad Europea sobre el libre visado de los cubanos y los destinos del momento para migrar. Desde febrero de este año el Ministerio de Justicia tiene la función de legalizar los documentos en Cuba. Una tarea que antes le correspondía al Ministerio de Relaciones Exteriores. Dicen que los trámites se están agilizando. Los almendrones son un símbolo de Cuba. Últimamente también hay más carros modernos, esos que vienen de importación comprados por dueños de MIPYMES. Quienes peinan canas seguro se recuerdan de las casas del oro, donde los cubanos se entregaban sus joyas por chavitos. Chavitos que utilizaban para comprar sopa, alimentos y efectos electrodomésticos a altos precios y con garantías limitadas. El Estado recogía tus joyas, te daba los chavitos y tú comprabas en tiendas estatales. La gran estafa. Seguramente hay quien no tiene buenos recuerdos de esa época. Pues ahora hay algo nuevo. En baja. El Ministerio del Transporte y la empresa estatal de servicios automotores han implementado un mecanismo para que los propietarios de autos antiguos puedan cambiarlos por vehículos provenientes de bajas en entidades estatales. Hay cosas que los viajeros toman en consideración a la hora de decidir si vienen a Cuba o no. No es solamente que la sociedad se encuentre en decadencia y que sea desagradable ver a las personas pasando trabajo y necesidad. Tienen miedo al baneo de viaje. Esto es lo que se comenta entre los que tienen solo la residencia norteamericana, que cuando vengan a Cuba no los dejen regresar o que tengan algún tipo de problema al llegar a Estados Unidos de nuevo. Ya veremos cómo se desarrolla la situación. En esta cuadra se encuentra la Orden de los Caballeros de la Luz, una de las tantas fraternidades que hay en Cuba, que a diferencia de la logia masónica no ha tenido ningún escándalo interno. Algunos jóvenes viven sus vidas sin preocupaciones hasta que despiertan y se dan cuenta del futuro que les espera en este país. Los padres a veces no hablan de estas cosas con sus hijos, no necesariamente por un acto de egoísmo, sino porque ningún padre se quiere despegar de sus hijos. Pero el futuro de un joven en Cuba es un laberinto de incertidumbre y resistencia, la palabra que tanto piden.
Crecer en la isla significa enfrentarse a una realidad donde las oportunidades son escasas y el talento muchas veces se desperdicia en una lucha por la supervivencia diaria. ¿Qué necesidad tendría un médico de trabajar manejando un bicitaxi o en una cafetería? Para muchos el horizonte es una puerta cerrada, sin acceso a salarios dignos. La estabilidad parece un espejismo cada vez más lejano. Un sueño de una carrera profesional se desmorona ante la falta de oportunidades reales. La corrupción, la burocracia, cualquier intento de progreso real tiene los días contados. Los que deciden quedarse enfrentan una vida de constantes limitaciones, no solamente la escasez de alimentos. Precisamente todo lo que entra tiene que venderse al momento. No todas las personas alcanzan. Y está el hábito de que los primeros alcanzan, los otros no, los otros se quejan. Se echaba a perder aquí. Y después echaba a perder que no me llegó un picadillo ni me llegó nada. La calidad de los productos. Me dices que la pusiste a funcionar hace 3 días. ¿Tú la mandaste a arreglar por tus propios medios? Hice algunas gestiones y está medio trabajando. Bueno, el chino estaba aquí y él más o menos entendía, parece que de esa cosa y medio lo arreglaba y esa cosa, pero de ahí en fuera, cuando ya él se enfermó. ¿Eso hace más o menos qué tiempo? ¿1 año, 6 meses, 3 meses? No, como 1 año por ahí. Es decir, que llevan 1 año sin equipo de refrigeración. Sí. En esa semana que tú llevas, nunca has podido usar el equipo de refrigeración. Comida que a veces se le vende en mal estado a la población o que se echa a perder. Como bien dicen, lo que es de todos no es de nadie. Quien viene de afuera a visitar nuestro país se asombra al ver ese tipo de cosas. La carne que se vende fuera de frío, las condiciones en las que viven las personas, todo muy fuera de lo común, digno de unas buenas fotos. Posiblemente lo que más se juega en Cuba, dominó. Y aquí están viendo por qué tienen que manejar con cuidado en estas calles. El gobierno cubano tiene la responsabilidad de resolver las cosas más importantes. Pero si el arreglo de las calles de este país, la demolición de edificios en mal estado y la construcción de otros para la población, además de la recogida de desechos sólidos, fueran gestionados por una empresa privada, esta se hiciera millonaria. Que no necesariamente tiene que ser una, podrían ser varias. Incluso hasta el turismo mejoraría. Siempre se ha dicho que en comparación con otros municipios del centro de La Habana, aquí se vive mejor. Y al parecer es tanto así que se renta una propiedad en 2.200 euros al mes. Échenle un vistazo y díganme qué creen. ¿Cuánto costaría rentar un apartamento como este en tu país? Pero el vedado tampoco escapa de uno de los males de nuestra sociedad: el alcoholismo. El cubano es tan creativo que cuando no tiene de dónde sacar las cosas, las inventa. Bueno, hoy vamos a conocer cómo se hace el alcohol destilado. En este recipiente se fermenta, se echa guarapo. Posteriormente se pasan a este barril. Esto
Por ejemplo, ahí cogen 20 litros, serían 40 litros que se depositan en este tanque. De este tanque, por el proceso de evaporación y condensación, se lleva esa manguera que se ve ahí que pasa el río, se enfría con ese recipiente de metal donde los gases se enfrían y sale el alcohol en aquel recipiente. Entonces este producto se comercializa a 350, 400, 420 la botella de este consumo, porque es lo más barato que se puede conseguir en el mercado negro. Es de mucha demanda, gusta mucho porque es un ron claro, un ron que tiene buen contenido de alcohol por encima de los 40 grados y de lo cual alegran a muchas familias. Las sociedades que son ricas tienden a caer en vicios de exceso, mientras que las sociedades pobres caen en vicios de escape. En el caso particular de Cuba son comunes el alcoholismo, la drogadicción y el sexo transaccional, válvulas de escape económicas y emocionales en un país donde la supervivencia muchas veces depende de la improvisación. Moverse lejos por la ciudad toma tiempo y paciencia, aunque se haga con el transporte privado, ya que los colectivos no siempre paran, y pagar un taxi directo de un lugar a otro cuesta bastante dinero, casi lo mismo que en cualquier otro país. Cuando uno tiene un medio de transporte propio en Cuba es como si estuviera en otra clase social. Es la diferencia entre esperar horas bajo el sol o moverse en libertad. Pero incluso quienes logran esa ventaja muchas veces terminan en los mismos lugares, como este restaurante humilde donde todos, sin importar si andan a pie o en motorina, buscan lo mismo: una comida que alcance y un momento de respiro en medio del caos. Aquí no hay lujos, pero cada persona que se siente en estas mesas tiene la pequeña felicidad de probar cosas sencillas que no tiene en su día a día, y de poder desconectar un rato de la realidad que hay afuera. Al menos no toda la inocencia está perdida. En algún momento saldrá el sol para nuestro país. Ojalá más pronto que tarde y podamos ver durante nuestras vidas esa mejoría que todos esperamos. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Si quieres seguir viendo contenidos como este, suscríbete para que apoyes nuestro canal. Si este video te pareció interesante, deja un like y compártelo con tus amigos y familiares en tus redes.